Sobre la proforma existe un recorte de recursos Muchas económicos para gracias, las entidades señora del Estado. presidenta, En el uso de la palabra, el colegas, asambleísta Diego Esparza. medios de comunicación, ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen fuera y dentro del país. Hoy duele decirlo, pero hay que ser frontales, señora presidenta y colegas asambleístas. La salud y la educación en el Ecuador están de luto. Un luto que nos duele, un luto que nos indigna, un luto que nos conmociona. Porque pese a que somos un Ecuador rico, se sigue atentando contra los principios fundamentales de tener una educación y una salud de calidad. Lo que ocurre, y se ha escuchado de todo en este pleno, menos que hay un error de forma para la proforma presupuestaria del 2022, se está haciendo un cálculo erróneo considerando lo codificado y más no el presupuesto asignado. Esa es nuestra incertidumbre y por eso hoy hacemos uso de los micrófonos para rechazar y para observar la proforma presupuestaria con proyección al 2022. Pero ¿por qué redundar en los porcentajes de esta proforma presupuestaria? Ya lo han dicho los compañeros asambleístas por reiteradas ocasiones que ese presupuesto está hoy mal interpretado y por eso incluso se anuncia la movilización a las calles del Ecuador de nuestra juventud estudiosa y de los jóvenes universitarios. Pero vale la pena decirle cómo se evidencia la falta de presupuesto en salud cuando faltan medicinas para los hospitales, cuando faltan y no hay turnos para citas médicas, cuando se acaban las gasas para sanar las heridas, cuando escasean los reactivos para hacer exámenes, cuando no llegan los profesionales al campo y la ciudad. Voy a poner un ejemplo posiblemente mucho más práctico, mucho más directo para mi provincia, Zamora Chinchipe. Cuando no se asigna el presupuesto que establece la Constitución de la República del Ecuador para salud, pasa lo que viene ocurriendo hasta la actualidad. Nuestra cabecera provincial tiene un hospital, Julius Donner, con más de 5 décadas de antigüedad, que hoy tristemente se cae a pedazos. La paradoja es mucho mayor si tomamos en cuenta que de Zamora Chinchipe salen más recursos de los que recibimos por parte del Estado. Compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas, saben cómo afecta la reducción del presupuesto también en educación cuando vemos las escuelas del milenio cayéndose a pedazos por falta de mantenimiento y el Ministerio de Educación hace caso omiso ante ese clamor y ante ese pedido de la comunidad educativa. Hay ese incumplimiento en el presupuesto y la asignación de lo económico, de lo educativo, cuando hay incumplimiento de la ley amazónica que desde el 2018 se dispone la creación de las universidades públicas para nuestras provincias. Por eso, hoy, con la frontalidad de ayer, de hoy y de siempre, debo decir en este Parlamento a los jóvenes de mi provincia, Zamora Chinchipe, les voy a hablar con toda sinceridad. Con la reducción del presupuesto en materia de educación, también se pone en grave riesgo la creación de la universidad para las
provincias de la Amazonía y por supuesto para la provincia a la que represento, Zamora Chinchipe. Por ello hoy estoy aquí para recordar una vez más que a la salud y a la educación se la defiende, a la educación y a la salud se la protege, se la garantiza, no se la negocia ni se intenta privatizar. Por lo contrario, a la salud y a la educación en el Ecuador se la debe defender con valor, con dignidad y con integridad. En este cacareado Ecuador del encuentro, parece que las autoridades se han perdido, que se han alejado de conocer la realidad por la que atraviesan y viven cada una de las provincias, sobre todo las provincias amazónicas. Saben también cómo más se palpa la reducción del presupuesto para la educación cuando vemos la indolencia para nuestros jubilados. Son más de 700 millones de dólares adeudados a nuestros hermanos que dieron toda su juventud al servicio de la formación. Hoy mismo están escuchando y siguiendo esta sesión los maestros jubilados para decirles y para reclamarnos y recordarnos que debemos actuar con más responsabilidad. Son 700 millones de dólares que se adeuda y que tampoco contempla con claridad la proforma presupuestaria que estamos debatiendo con proyección al 2022. Por eso nuestra solidaridad con los hermanos maestros jubilados. Vale la pena también recordar la canción cuando dice: en vida que les pagaran, de muertos ya para qué. En vida que les pagaran a los jubilados, de muertos ya para qué. Lamentablemente, la salud y educación hoy por hoy no son una prioridad. Se continúa recurriendo a las artimañas, a la manipulación de datos, a difundir información inexacta. ¿Cuál es el desdén hacia la educación y la salud pública, me pregunto? ¿Se pretende perpetuar un modelo privatizador de estos derechos? Resulta simplemente inadmisible. Sin educación no hay salud y sin salud no hay nada. Sin educación no hay progreso, no hay investigación, no hay docentes para zonas urbanas y rurales. Simplemente sin educación y sin salud no hay futuro. Hay que decirle, por lo tanto, al señor gobierno que corrija los problemas estructurales como anunciaron en campaña. Dijeron que tenían la receta perfecta para atenuar las principales afecciones del Ecuador y que en 100 minutos iban a resolver este desastre. Han pasado más de 250.000 minutos y vemos que los problemas persisten y más bien se han agravado. ¿Cuál es el pretexto ahora? Antes decían que quieren el poder para transformarlo todo. Hoy lo tienen y seguimos atrapados en acciones improvisadas, sin planificación y sin coherencia hacia el pueblo ecuatoriano. Hay dolor por la desidia de las autoridades contra la salud y educación pública. Y nuestra respuesta debe ser la frontalidad, alzar la voz para defender a nuestra gente y luchar como desde el primer momento para que se hagan realidad los sueños y aspiraciones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Mi rechazo, por lo tanto, y mi observación a la proforma presupuestaria con rostro de indolencia, que estas observaciones planteadas sean recogidas por el gobierno nacional. Y hay que estar alertas, pueblo ecuatoriano,
Y hay que estar alertas, jóvenes universitarios del Ecuador. Si es que no somos escuchados, nos queda solo un camino: la resistencia popular. Concluyo mi intervención mencionando que si no hay el presupuesto digno y suficiente para salud y educación, que no haya entonces ni un solo minuto de sosiego para el gobierno. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Escuchamos la intervención del asambleísta Diego Esparza, representante de la provincia de San